Le bendiga a todos. Amén, amén. Amén, amén. Espero que se encuentren bien en esta hermosa mañana que el Señor nos da. Todos muy contentos, muy felices, muy bendecidos. Amén. Dios bueno. Entonces vamos a continuar con la serie que estamos llevando. Y hoy va a ser, bueno, ya vimos el estudio 1, que fue lo que es el Evangelio. Vimos el estudio 2, que fue el llamamiento al arrepentimiento. El estudio 3 fue el llamado a la fe. Y hoy vamos a ver el estudio 4 de esta serie, que es las motivaciones bíblicas para proclamar el Evangelio de Cristo. Hacer discípulos para Cristo. Pero bueno, vamos a orar para poner este estudio, esta enseñanza en las manos del Señor. Padre Santo, poderoso Dios, Dios creador del cielo y la tierra, que tú sostienes la creación, Señor, con el poder de tu palabra. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios eterno, amoroso y bondadoso, Señor. A ti sea la honra y la gloria, a ti sea todo el poder y toda nuestra exaltación, a ti, mi Dios. Eres el Dios verdadero, único y eterno. No hay nada por encima de ti, Señor. Y tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. A ti sea toda la exaltación. Venimos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, dependiente, Señor, de ti y sediento, amado Dios, de tu palabra. Sea tú, amado Dios, derramando tu gracia salvadora, Señor, aquí en este recinto, en cada uno de nosotros, Señor, para ser receptivo a tu palabra, Señor, a esta enseñanza que tú nos vas a dar hoy. Amén. A través de tu siervo Benjamín, que pide de ti, Señor, que lo sostenga y que sea tus palabras, que sean tu sabiduría y sobre todo que sea tu fuerza, Señor. Amén. No apoyarme, Señor, Así sea. en mis debilidades, Santísimo Dios. Sea tú, Señor, de bendición para cada uno de los hermanos, Señor, aquí presentes, de aquellos que vienen en camino, Señor. Quítale todo obstáculo, todo aquello, Señor, que venga a ser de impedimento, Señor, para que lleguen aquí a tu casa, Señor, para adorarte y alabarte. Perdona nuestras faltas, perdónanos, Señor, nuestros pecados que hemos cometido, Señor. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos de ellos, Señor. Límpianos, purifícanos para ser cada día más agradable ante ti. Amén. Y que seamos, Señor, complacientes y de tu agrado, Señor, en nuestro caminar y vivir, Señor. Ayúdanos, Señor. Si alguno de nuestros hermanos, bendito Dios, tenga, Señor, alguna dificultad, sea tú propicios a ella, amado Dios. Alguna dificultad material, física, económica, de cualquier índole, Señor. Que tu mano proveedora, que tu mano de amor, de bondad y de misericordia, Señor, se extienda a cada uno, Señor, de nosotros, Señor. Amén. Para que podamos ver en ti esa esperanza y ese consuelo y esa confianza que tú ofreces, Señor, a todos aquellos que esperan por ti, Señor. Sí. Te lo agradecemos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a empezar con el estudio 4, las motivaciones bíblicas para la proclamación, para proclamar el Evangelio de Cristo. Son 6
Pero para no ir tan apresurado, hoy solamente vamos a ver dos de ellas, para ir viendo cada una con calma. Pero antes de entrar a lo que son las motivaciones, primero tenemos que ver, es bueno ver un principio bíblico en la proclamación de la palabra de Dios que está extendido por toda la Escritura. Sabemos que en la física, en la química, en las leyes de la naturaleza hay leyes. Está la ley de gravedad, está la ley de la inercia, está de acción y reacción, causa y efecto. Pero en la Biblia hay principios bíblicos que tenemos que cumplir sí o sí. Que sin esos principios bíblicos no vamos a obtener los resultados y el propósito de Dios no se va a cumplir. Vamos a ver, este principio bíblico está en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Ya es muy conocido. Los conocen. Esa es otra versión, pero dice, así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. La fe es el oír y el oír es la palabra. La versión que más conocemos es, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La predicación del Evangelio es vital como medio designado por Dios soberano para la instrucción de sus elegidos, los pecadores que han de creer en Cristo para ser salvos y deben oír el mensaje del Evangelio para creer. Y que la fe viene por oír. Fíjense que el Señor no dice por leer, no dice por ver, por estudiar. ajá. Y no se me espante, porque yo digo, pero ¿cómo no por leer? Acuérdense que es el principio. Si no hay fe, aunque leamos la palabra, no hay. Es como dice el apóstol Pablo. Si yo le entrego la Biblia a un incrédulo, es locura, porque no sabe, no puede entender cómo que un mar se abrió para que pasaran todo un pueblo por pie seco, como que una salsa ardiente no se consumía. Esto es locura. Entonces, para iniciar tiene que haber predicación del Evangelio. ¿Okay? Porque entonces la predicación del Evangelio es el medio que usa Dios para darnos fe. Y al darnos fe, somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, entonces ahí sí podemos leer la palabra, la podemos entender, somos iluminados por la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros, ¿a quién? Al autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo que inspiró a los profetas y a los apóstoles. En otras palabras, la fe se desarrolla al escuchar la palabra de Dios, especialmente a través del Evangelio de Dios. Es lo que llamamos el llamamiento eficaz, que es el medio que usa Dios para introducir nueva vida espiritual al ser expuesto al mensaje del verdadero Evangelio de Dios. Dios, por su gracia irresistible, hace que el Espíritu Santo haga esa obra sobrenatural en los corazones de los pecadores, que lo que es la regeneración, transformando el corazón de piedra en un corazón de carne.
una mente depravada en una mente según la mente de Cristo. Es el nuevo nacimiento en el Espíritu. Entonces Dios nos da ese don de la fe y ese que está muerto en sus delitos y pecados da vida. Y al dar vida da la capacidad para responder con fe y arrepentimiento genuino al mensaje del Evangelio. Entonces es muy importante, ya sabiendo este principio bíblico de cómo Dios actúa. Y un ejemplo muy específico en esto lo vamos a ver en Hechos 8, del 26 al 39. ¿Sí están viendo acá? Sí. No quiero taparle la. Alguien que lo tenga, por favor. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y al Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así que no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación quien le contara, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Hasta cuál, hermano? Al 39. Del 26 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, y descendieron ambos el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Amén. Aquí vemos un ejemplo bien claro de lo que para que la fe es por el oír. Ahí vemos que el eunuco venía leyendo el pasaje de Isaías. ¿Y qué le pasó? No entendía. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo no estaba en él. Vino Felipe y se acercó. ¿Y cómo dice la palabra? Y Felipe, abriendo ¿qué? Su boca. Sí que habló, predicó, proclamó. Él estaba leyendo y no entendía. ¿Por qué? Porque no había en él el Espíritu Santo, no tenía ese discernimiento. Entonces, por leer la Escritura sin discernimiento, sin Espíritu Santo, no se causa fe. Entonces, le predicó, abrió su boca. Cuando abrió su boca, entonces vino el Espíritu Santo, porque Felipe le estaba predicando el verdadero Evangelio de Dios. Vino el Espíritu Santo, hizo la obra regeneradora en él, lo selló con su espíritu y creyó. Y inmediatamente se bautizó. Entonces, es el medio que usa Dios. Hay que abrir la boca. Fíjate que dice por el oír. Para oír, alguien tiene que hablar. Hay que escuchar lo que se está hablando. Entonces, es la importancia de lo que es
la proclamación del Evangelio y es el medio que Dios usa. Tener un buen testimonio, eso no es un método de evangelizar. No, yo tengo buen testimonio y entonces ya ven cómo soy como cristiano. Y eso es bien, eso es correcto. Pero el bien testimonio por sí no causa fe en la otra persona que está viendo nuestro bien testimonio. El buen testimonio lo que es una puerta que Dios está abriendo para que esa persona se acerque a nosotros y entonces nosotros ahí aprovechar y darle el mensaje del Evangelio, darle esa proclamación, hablarle, bueno, ¿y por qué tú tienes este carácter? Yo antes te conocía así y ahora te veo que eres diferente. ¿Qué ha pasado en ti? Antes era muy alterado, pero ahora ves que en ti hay una paz, hay una tranquilidad, hay una seguridad. ¿Qué pasa? Explícame. Y entonces ahí voy a lo que voy. Y ahí entonces, ¿por qué Cristo me cambió? Cristo me regeneró. La palabra de Dios está en mí y Cristo vive en mí. Ya ahí le estamos predicando la palabra. Ya ahí estamos. Entonces, muchas veces piensan que no, con buen testimonio, yo con mi boquita cerrada, ya no. Eso no es suficiente. La Biblia no dice, eso no le explica. Es una oportunidad, es un medio que Dios nos da para acercarnos o que se acerquen a nosotros y ahí nosotros dar el mensaje de aquellos que van a ser salvos. Ahora, ¿cómo debemos proclamar cómo debemos prepararnos para lo que es la proclamación del Evangelio? Ahí tenemos que llevar una secuencia de lo que es para cómo prepararnos para eso. Y eso lo vemos en Esdras 7:10. Por favor. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de enseñar en Israel sus estudios y decretos. Amén. Amén. Aquí vemos tres cosas. Él había preparado su corazón. Así que ya nosotros como hijos de Dios, ya Dios mora en nosotros, ya Dios hizo esa labor en nosotros y ya nuestro corazón ya está preparado. Ahora, dice después que inquirir la ley de Jehová, es decir, que estudiar. Tenemos que estudiar, tenemos que saber el Evangelio, por lo mínimo lo básico. No tampoco ser grandes teólogos, grandes académicos, sino solamente tener, para empezar, un concepto básico de lo que es el Evangelio y después ir profundizando, porque el Evangelio es una infinidad de conocimientos. Y ese conocimiento tenemos que, dijo, y inquirir la ley de Jehová para cumplirla. Entonces tenemos que vivir el Evangelio de Dios. Tenemos que ser obedientes, que el Evangelio viva en nosotros. No podemos estar proclamando el Evangelio cuando no lo vivimos, cuando no lo sentimos, cuando no somos consecuentes con lo que estamos hablando. Entonces el Evangelio, Él se preparó para cumplir la ley. El cumplimiento es ser hacedor de la palabra de Dios, ser de una obediencia a lo que es el Evangelio. Y para después entonces enseñar la palabra de Dios. Entonces tenemos que primero tener el conocimiento, después vivirlo en nuestras vidas, el Evangelio, y después entonces llevarlo y enseñarlo. Es que entonces y es lo que estamos haciendo acá. Entonces debemos de preparar nuestros corazones para el estudio de la palabra y así buscar más conocimiento de Dios y de su voluntad revelada en las Escrituras, y nuevo, ese conocimiento regenerador, ponerlo en práctica y vivirlo para ponerla en evidencia en nuestras vidas, ser hacedor de la palabra, y estaremos equipados ya cuando tenemos el conocimiento y la vivimos. Ya Dios nos da toda esa capacidad espiritual y toda para nosotros poder, porque si queremos ser usados por Dios y si queremos que ese mensaje impacta, tenemos que en Dios ver
que somos hacedores de ese evangelio. Ahora vamos a ver el primer la primera motivación. La primera motivación es un mandamiento. No es algo opcional, es un mandamiento. Entonces, la evangelización no es opcional, no es algo sin importancia. Es una obligación para el cristiano y un mandamiento para la iglesia de Cristo. Así que no es algo que, ok, eso no es para mí, eso lo haré luego. No prestarle atención, no prestarle que sea algo opcional. Es un mandamiento. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace 20, ¿verdad? Sí. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Amén. Aquí vemos que Dios, Cristo, bueno, que es Dios, estaba comisionando a sus apóstoles, sus discípulos, a llevar la gran comisión. Así que es, primer motivación, que es un mandamiento del Señor. Aquí vemos varios puntos que él refleja aquí. Primero, vemos que dice toda potestad. La plenitud de la autoridad de Cristo ya había sido demostrada en sus enseñanzas. Milagros, perdón de pecados, y después había expulsado demonios. Cristo comparte la misma omnipotencia con el Padre para gobernar la creación. Es el mediador entre Dios y los hombres. Su obediencia perfecta a muerte en la cruz, eso lo hace esa autoridad que Cristo da. Cristo entró en el nuevo estado después de su resurrección. Cristo fue exaltado y el Dios hombre glorificado recibió autoridad para todos los seres terrenales y celestiales con el fin de aplicar la salvación a los elegidos en toda nación. Así que esa autoridad que Cristo ganó por su obra redentora, por su persona y la obra de Cristo, que había sido cumplida a cabalidad, con esa autoridad que Cristo con esa autoridad es que nosotros vamos a llevar esa gran comisión. Es la autoridad que Cristo ganó por el Padre, por su obediencia perfecta al plan redentor. Y entonces con esa autoridad ganada por Cristo es que nosotros vamos, es que Cristo nos comisiona bajo la autoridad de Él, ganada por Él en esa obra redentora. El otro punto que menciona es, por tanto, ir. Así que hay una acción, hay un accionar, hay que moverse. Él dice, tienen que ir. Eso significa que hay una misión que hacer. No es algo pasivo, es algo activo. La misión de los discípulos en el mundo descansa sobre la autoridad de Jesús como Señor de todo. Hacer discípulos y enseñar a todas las naciones. En otras palabras, la gran comisión otorga sobre toda autoridad de Cristo como mediador, que el dominio de Cristo es universal. El evangelio debe ir por todo el mundo. Este mandamiento es la razón principal para la evangelización y las misiones. El proceso de hacer discípulos incluye tanto la evangelización de los incrédulos
en el cual ellos son llamados eficazmente a la fe y la sumisión al bautismo, señal de inclusión del nuevo pacto, como la inclusión de los creyentes para una nueva vida conforme a los mandamientos de Jesús en respuesta a una fe salvífica. Entonces, ahí dice, ir por todas las naciones es dar cumplimiento a la promesa de que se le hizo en Abraham, que serán benditas todas las naciones. Así que ahí se está cumpliendo, dice, hasta al grado que, y el privilegio que tenemos nosotros, que cuando estamos cumpliendo con la gran comisión, estamos en Cristo, estamos cumpliendo esa gran promesa de que serán benditas, que se le hizo a Abraham, serán benditas todas las naciones. Entonces, esto es, no vamos, hay que tener un accionar en este mandamiento. La evangelización no solamente es, hermano, de ir a tocar puertas. Eso es bueno porque es a nivel de iglesia. Es la iglesia yendo a la comunidad. Y eso es bueno. Y aquí en esta iglesia se hace todos los primeros sábados de cada mes. Es la evangelización, que es a nivel de iglesia. Y es bueno que todos participemos en eso, de afectar la comunidad por nuestra. Y ser consciente de este mandamiento. Cuando estamos cumpliendo con este mandamiento. Y entonces es algo que tiene esa motivación. Pero también la evangelización es un estilo de vida. Es algo que tiene que estar en nosotros. Es un estilo de vida. No solamente esperar a salir con la iglesia a evangelizar, sino en nuestro ámbito personal, en el trabajo, en la escuela, en nuestra familia, que después lo vamos a ver más adelante, es llevar la palabra de Dios, que sea algo que es natural, que algo que es un estilo de vida. ¿Entiendes? Cuando estamos llenos de Cristo y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo que sale de nuestra boca solamente es alabar y enseñar de Cristo. Entonces, lo que está lleno en nuestro interior es lo que sale por nuestra boca. Entonces, si nos llenamos cada vez más del Espíritu Santo, si nos llenamos cada vez más de Cristo, entonces es algo que brota, algo que es sobrenatural en nosotros, algo que sin darnos cuenta no lo podemos evitar. Entonces, que la evangelización, hermano, sea un estilo de vida, algo que sea muy común en nosotros para llevar esa obra. Y después menciona el Señor bautizándolos, señal de sello del poder purificador de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo para aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él. El nombre de Dios Trino significa que la naturaleza del único Dios pertenece a tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, las cuales son completamente Dios y que hay un solo Dios. Así que en la Gran Comisión participan también la Santa Trinidad, es también partícipe de esa. A veces en el estudio en las casas hemos comentado ahí que si nosotros tenemos esa potestad para bautizar, aquí está el ejemplo de Felipe. Si estamos de misión, estamos de vacaciones, estamos en un camping y ahí estamos evangelizando y la persona cree en el Señor y hay un río, hay algo que se pueda hacer la invención, tenemos la potestad porque vamos con la potestad y la autoridad que Cristo nos ha dado en nuestro corazón. Ahora, si estamos ya aquí en la ciudad, qué sé yo, bueno, podemos coordinarlo
para que se haga aquí en la iglesia. Pero depende del medio donde estemos, si hay la posibilidad, ahí podemos, ya esa persona puede ser bautizada, porque tenemos la autoridad y la potestad de Cristo en cada uno de nosotros. Y no podemos dejar, si Dios es el que hace la obra y Dios ya hizo la obra en esa persona, dice, no te voy a bautizar hasta que llegamos a la ciudad y allá entonces a ver si Dios, no, vamos a buscar rápido dónde podemos bautizarte. Y ya esa persona ahí ya gana la salvación. Entonces, a veces por llevarnos por cosas así, administrativas, algo así, podemos perder esa gran oportunidad que el Señor. Si están las condiciones, perfecto. Aquí ya Dios nos está dando que Él nos da esa autoridad. Enseñándole, no hay bautismo sin enseñanza. Es decir, para que, como mismo hizo Felipe, para que él se bautizara en el eunuco, tuvo que enseñarle lo que él estaba leyendo en el pasaje de Isaías. Así que para llegar al bautismo hay que haber enseñanza. Tenemos que enseñarle todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él nos demanda en su palabra, para que después ser obediente a esas enseñanzas. Entonces tenemos que llevar el estudio de la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar preparados. El Evangelio es sencillo, es sencillo. Mira, Cristo vino, murió en la cruz, en nuestro lugar. Nosotros teníamos que recibir ese castigo y el Señor, por su amor, su misericordia, no nos dejó a nosotros morir, sino que puso a su Hijo y al tercer día Él resucita de los muertos. Eso es algo básico, pero tenemos que pronunciar, porque entonces nos pueden preguntar, bueno, ¿y por qué Cristo vino? Nos pueden preguntar, ¿por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué no murió, si tenía que morir, por qué no murió que lo envenenaron? ¿Por qué no murió que se cayó y ya causó la muerte? ¿Por qué tuvo que resucitar? ¿Por qué resucitó? Entonces, esas cosas tenemos que nosotros estudiarlas. Y es lo que hemos estado haciendo acá. Porque tenemos que estar preparados para todas esas preguntas. El incrédulo o los que están engañados en la oscuridad de otras denominaciones, entonces pueden venir haciendo esas preguntas. Entonces tenemos que estar equipados, pero por lo menos tener el conocimiento básico. Y ya después, ya nosotros, a través del estudio aquí en la iglesia, ya entonces vamos cada día a estar más capacitados y más entrenados y más fuertes, porque el enemigo no quiere soltar a sus presas. Él va a hacer toda la resistencia para siempre tenerla agarrado de su mano. Dice, con vosotros todos los días, por su palabra y su espíritu, Cristo guiará, estando a los creyentes, nos llena de poder para cumplir sus mandatos. Es decir, que Él está en nosotros. Es el poder de Cristo morando en cada uno de nosotros. Él nos da este mandamiento, pero fíjate cómo Él nos garantiza el cumplimiento y que ese fin va a ser cumplido. Él no nos manda, Él no nos comisiona y dice, bueno, ese asunto es de ustedes. No, Él nos comisiona, porque cuando Él nos comisiona, nosotros somos parte de Cristo en nosotros haciendo esa labor. Somos sus colaboradores. Cada vez que estamos llevando la palabra, es Cristo llevando la palabra a través de cada uno de nosotros. Entonces, Él nos da esa promesa que Él está viviendo en cada uno de nosotros. Y es por el poder de Cristo, no es en nuestra propia fuerza, ni nuestra propia naturaleza, nuestra propia sabiduría, inteligencia, que es insuficiente, sino es Cristo, el poder de Dios, ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, ese poder es el que está viviendo en cada uno de nosotros. Entonces, fíjate con la fortaleza que nosotros vamos
Y después dice, hasta el fin del mundo. La presencia espiritual de Cristo en su iglesia será sustituida por la presencia física en su segunda venida, que será triunfante y en gloria. Así que Él estará siempre en nosotros. Entonces, hermano, este es lo que es la gran comisión. A veces la leemos así y la hemos conocido, pero tenemos que interiorizar todo lo que enseña y todo lo que el Señor nos da para llevar a cabo esa gran comisión. La segunda motivación que vamos a ver hoy es la predicación del Evangelio. Es el medio que usa Dios para alcanzar almas para Cristo. Ya esto es un poco más parecido a lo que vimos al principio, que es vital, la predicación es vital como medio designado para la inclusión de los llamados a salvación. No hay ningún otro medio por el cual una persona que muera sin el conocimiento de Cristo será salva. Hay que creer en Cristo Jesús para ser salvo, y para ello deben oír el Evangelio. Así que, lamentablemente, toda aquella persona que muera sin creer en el Señor Jesucristo no es salva. No es como otras denominaciones que bueno, después de la muerte podemos orar por él o por ella, para que entonces allá donde esté el Señor tenga misericordia. Hermano, no nos engañemos nosotros mismos. La palabra es enérgica y es clara y concisa. Hay que hablar, predicar la palabra del Señor. En Romanos 10, 14, 15. Amén. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Amén. Amén. Aquí es un pasaje muy claro. Las buenas nuevas son necesarias porque sin la verdad de la revelación especial de Dios revelada en la Escritura, no se puede haber fe ni salvación. De ahí es precioso lo que es el mensaje del Evangelio. Cristo mismo es el único verdadero predicador del Evangelio, cuya voz llama a sus escogidos por medio de la proclamación del Evangelio de nosotros, sus siervos. Y que Cristo todavía está haciendo ese llamado. El ministerio de predicar a Cristo es un gran honor. Y cuando se dice de predicar a Cristo, no solamente tiene que hacer en un altar, sino en el momento, en la calle, en el momento que estamos hablando de Cristo, ya estamos predicando. Así que no solamente hay que esperar estar en una iglesia, en un podio, sino nosotros ya a la vez que llevamos la palabra de Dios, ya estamos predicando. Somos sus siervos, somos sus colaboradores, ¿entiendes? Entonces, aquí vemos también en Isaías 52:7. Sí, hermano. Amén. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica. Amén. Amén. Y que publica salvación. El que publica salvación. Del que dice acción, tu Dios reina. Amén. Gloria a Dios. Y aquí vemos en el contexto que son unos mensajeros corriendo que enseñan que la batalla que se había librado habían ganado, y que anuncian que Dios es el que reina. Esto prefigura a los evangelistas que anuncian el Evangelio de Jesucristo.
la victoria del Señor que trae redención, paz para su pueblo, porque Dios es el que reina, no son los ídolos, sino es Dios. Entonces, es algo que es un honor, es una bendición llevar la palabra de Dios, hacerlo con amor, con regocijo, hacerlo es como lo que hemos recibido por gracia, darlo por gracia. Y esa fe que tenemos en nuestro corazón, que no sea una fe privada, que no sea una fe oculta, que no sea una fe que nadie conozca. Nuestra fe tiene que ser pública. Tenemos que publicar nuestra fe, tenemos que darla a conocer. No es estar a veces estamos en lugares por años y nadie conoce de nuestra fe. Nadie conoce que somos cristianos. Nadie sabe que somos seguidores de Cristo. Entonces, la fe hay que darla a conocer, hay que expresarla con ese amor por el Señor. No todo el ejercicio de evangelización a veces no es de mucho agrado. A llevar la palabra vamos a tener a veces, no todo el mundo la va a recibir con buena gana. A veces vamos a ser atacados, a veces vamos a ser confrontados, pero eso, hermano, que no nos desanime. Eso no puede ser un obstáculo para desanimarnos, ¿entiendes? Porque el mundo rechaza el evangelio, porque es piedra de tropiezo a las corrientes de este mundo caído, alejado de Dios. Pero a su vez, después Dios nos da alegría al ver los frutos de la conversión de aquellos que se vuelven a Dios. No solo, sé que vemos las imágenes a veces como a los cristianos se le ofenden, se le insultan, pero eso no sea algo que nos desanime, sino que nos dé fuerza en el Señor. Hemos visto todo lo que pasó el apóstol Pablo, cómo lo apedrearon, acá donde quiera que él iba era apedreado, tuvo que salir huyendo por la escondida en una canasta fuera de la ciudad, por la muralla de la ciudad, y él nunca se desanimó. Así nosotros, no. Qué bueno cuando llegamos a un lugar o estamos en un grupo que lo seamos. Y a veces, lamentablemente, donde primero vamos a tener confrontación es en nuestra propia familia, nuestros propios familiares, ¿entiendes? Porque no van a entender ese mensaje. Pero eso que no sea de desánimo, porque en Salmo 126, 5, 6, ya para terminar. Los que te sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener lágrimas, vamos a tener confrontación, vamos a hacer sacrificio. Seguro que es un sacrificio que nos llevará tiempo, pero después tenemos Dios, esas lágrimas, Dios la va a convertir en regocijo, la va a convertir en alegría. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los convertidos que se vuelven al Señor. Entonces Dios y el Señor Jesucristo prefigura el sembrar y el cegar, que es muy conocido en las parábolas que él hizo del sembrador, una imagen de lo que es la propagación del mensaje de Dios. Entonces, hermanos, por hoy ya es tiempo. Hemos visto estas dos. La semana que viene vamos a ver otras dos motivaciones de lo que es llevar el mensaje de Dios. Entonces, ya estamos en tiempo.